Hola, ¿qué tal? Estamos desde el Centro de Convenciones Ágora en el occidente de Bogotá, donde se lleva a cabo el segundo Congreso Internacional de Derecho Disciplinario organizado por la Procuraduría General de la Nación. Acabamos de hablar con la procuradora Margarita Cabello Blanco sobre varios temas, entre ellos si va a apelar o no la absolución a favor de Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso de los 12 apóstoles. También hablamos de la investigación y de la decisión contra el excanciller Álvaro Leiva Durán y de otros temas. Sobre todos estos tópicos, aquí responde la procuradora Margarita Cabello Blanco. Una de las noticias judiciales del año fue la decisión de Santiago Uribe de absolución del juez primero especializado de Antioquia. ¿La Procuraduría va a apelar este fallo? Nosotros, como siempre, como institución que somos, respetamos las decisiones judiciales. Acaba de salir la decisión, mi equipo está estudiando el contenido argumentativo para tomar la decisión en ese sentido. Pero en principio respetamos las decisiones judiciales. Es decir que por ahora no se ve cercana la apelación. Estamos esperando a que estudien el contenido de la decisión para saber si vale la pena o no interponer el recurso. ¿Cómo ve usted, procuradora, un proceso de más de 4 años para tomar una decisión, digamos, que lleva casi 20 años en una investigación? En el mismo caso me preguntas... Sí, señora. Sí, no, los procesos judiciales tienen sus tiempos. Nosotros con nuestra Procuraduría estuvimos muy pendientes y creo que debemos valorar que ya salió la decisión. Era necesario avanzar en eso y darle algún tipo de tranquilidad al país frente a que la justicia está operando. Señora procuradora, respecto al tema de los niños, la JEP anuncia una gran imputación contra las FARC por los menores de edad. ¿La Procuraduría también tuvo una intervención en este tipo de decisiones de la JEP? La verdad es que debo expresarles que me siento contenta porque ha sido una lucha intensa de la Procuraduría General de la Nación en nuestra condición de representantes de la sociedad y por lo tanto de las niñas, niños y adolescentes, de esta imputación que se le ha hecho a los miembros del secretario de la FARC frente al asesinato y desaparecimiento de recién nacidos y neonatos. Nosotros desde junio del 23 le solicitamos a la JEP abordar la investigación sobre esta línea específica de asesinatos y de desaparición forzada de menores, de neonatos específicamente. Incluso lo dijimos en ese momento. Nosotros expresábamos ante la JEP que era importante que no siguiera esa reclamación de las víctimas en donde ellas manifestaban que los neonatos fueron, por ejemplo, botados al río, enterrados vivos, desaparecidos o fueron simplemente desconocidos y sin prestarse alguna atención médica y los dejaron morir. Esas expresiones que nos decían las víctimas las tomamos nosotros y desde la Procuraduría insistimos mucho en este macrocaso número 007 de reclutamiento de niños y niñas para que se hicieran esas imputaciones y creo que vale la pena resaltarlo. En ese trabajo conjunto de la Procuraduría con la JEP vamos adelante frente a ese tipo de reclamaciones de las víctimas que deben ser asumidas y resueltas rápidamente. Muchas de las víctimas señalan que hay impunidad, que claramente, por ejemplo, hay personas en el Congreso de este tipo de perpetradores de crímenes contra menores. La Procuraduría, que es la representante de la sociedad, ¿cómo escucha a esas víctimas? Hemos insistido mucho y estamos trabajando al lado de la JEP y en representación de las víctimas, que es nuestra orden constitucional, representar a las víctimas para que sean esclarecidos, sean reparadas las víctimas y quede clara el principio de no repetición de ese tipo de delitos tan crueles que ocurrieron dentro de estos conflictos armados en nuestro país. Procuradora, el excanciller Álvaro Leiva dice que la va a recusar para que usted no resuelva la segunda instancia porque había prejuzgado y había dado declaraciones a medios sobre lo que iba a pasar. ¿Va a declararse usted impedida en ese caso para resolver? Como cualquier persona que está dentro de un proceso, cualquier sujeto que está dentro de un proceso disciplinario tiene derecho a interponer las acciones que considere adecuadas y en un país como el nuestro, yo siempre lo he dicho por mi recorrido de magistrada, presidenta de Corte, ministra de Justicia y hoy procuradora, que siempre las decisiones judiciales y administrativas deben ser respetadas y acatadas por las autoridades y más cuando se traten de autoridades de alto rango
como sería la Procuraduría y otros de alto rango, a pesar de que en algunas ocasiones no estén de acuerdo con ellas. Eso nos da tranquilidad a todos y eso es lo que yo voy a hacer. Él tiene todos sus derechos y se le darán todas sus garantías procesales. Dice él que fue un fallo político y no jurídico. El contenido de la sentencia es suficiente para desvirtuar esa manifestación. Hay críticas, digamos que llegan a comparar el proceso de Álvaro Leiva con el proceso de la exministra de las TIC y salió también el presidente a cuestionar nuevamente el papel de la Procuraduría. ¿Qué lectura tendría usted sobre ¿Qué podríamos decir? Cada caso es especial. En el proceso que adelantaron, que no adelantó la Procuraduría, que adelantaron funcionarios de la Procuraduría con sus competencias específicas, del ministro Leiva, él asumió, le quitó las facultades y las competencias al secretario general de dirigir la licitación y tomar decisiones frente a la licitación, y en el caso de la ministra Karen Abudinen, las responsabilidades y competencias para decidir sobre esas licitaciones la tenían la Secretaría General y el equipo de contratación, en primer lugar, lo cual son totalmente distintos. Mientras acá la ministra no participó en el proceso, el ex canciller Leiva asumió y participó directamente en el proceso, que es lo que veo de los procesos, que hay una diferenciación. De otro lado, y es bueno recordarles a la sociedad que la única entidad que hoy tiene decisiones con sanción, sentencias o decisiones de primera instancia y decisiones definitivas de sanción frente al caso de centros poblados es la Procuraduría General de la Nación, donde ha habido destituciones y sanciones respectivas. Ninguna otra autoridad aún hoy en el país ha tomado ese tipo de decisiones y la ha tomado la Procuraduría General de la Nación. sobre las críticas del presidente? El ministro Leiva no es un electo popularmente, por lo tanto, todos los temas que tienen que ver con la sentencia de la Corte Interamericana no son aplicables al caso. Y en segundo lugar, reitero, las decisiones judiciales y las decisiones administrativas deben ser obligatoriamente respetadas por las autoridades y más las altas autoridades, aunque no se compartan. Eso da tranquilidad en toda una sociedad y en el país. Hay que respetarlas, hay que acatarlas, lo mismo que hace la Procuraduría deberían hacer todas las autoridades en este país. ¿Procuradora va a alcanzar a resolver la segunda instancia antes de terminar su periodo? Pues vamos a mirar, apenas están haciendo los trámites propios de una actuación procesal, tendrían que subir, tienen que entrar en los turnos correspondientes y ya veremos si hay tiempo o no de resolverlo. Señora Procuradora, usted al final de su discurso habla de un gobierno o de un sistema populista. ¿A qué se refiere cuando habla sobre el tema de la intervención y específicamente del desarrollo de la Procuraduría? Lo que estamos manifestando es la situación mundial que han dicho los grandes escritores y autores y constitucionalistas, que el mundo está rondando dentro de unas visiones políticas populistas, polarizadas y con toda una entrada de la tecnología que genera unas verdades que no son las reales y una posverdad peligrosa que hace que las instituciones democráticas y los países democráticos con estados de derecho sólidos tienen que tener mucho cuidado y tener instituciones fuertes, como es en Colombia la Procuraduría General de la Nación, para ejercer esos pesos y contrapesos y evitar que el populismo o la polarización o esa posverdad afecten la realidad y la fuerza de una democracia. ¿Colombia está afectada por eso? Como todos los países, hay que tener cuidado y hay que, como ente de control, vigilar para evitar que los populismos y las polarizaciones incidan directamente en el manejo de una buena democracia y de un buen gobierno. Ahora ya empezó el empalme con la administración de... Estábamos a conversar y estamos en ese proceso de empalme de una manera muy amigable y conversando con todo el equipo que el señor procurador electo, el nuevo procurador electo determinó, para irle informando y entregando las actividades a efectos de que él pueda iniciar con un conocimiento suficiente y con la tranquilidad de que va a haber una coordinación clara y un inicio de su gestión con el conocimiento completo de lo que se ha hecho o lo que ha sido la Procuraduría en estos 3 años y medio. ¿Cuándo se reúnen o cuándo está previsto? Ya se ha ido conversando, claro, ya han estado algunos equipos de ellos conversando con nuestros equipos y ya hemos estado mostrándoles y respondiéndoles con la tranquilidad de lo que debe ser un proceso de empalme con él para que tenga todo el conocimiento de cómo está hoy la Procuraduría General de la Nación. Se va a decretar un desastre nacional. El año pasado se tuvo esa misma figura y en medio de ese escenario ocurrió el desastre de la unidad de gestión de riesgo. El gobierno va a decretarlo en medio de esta crisis climática. ¿Qué acciones preventivas va a tener la Procuraduría para evitar que pasen? Yo quiero recordarles que la Procuraduría desde principios de este año
envió un oficio y unos requerimientos a todas las autoridades que tienen que ver con estos problemas de desastres naturales, haciéndole las prevenciones y haciéndole los requerimientos que como misionalidad preventiva teníamos a las autoridades del gobierno para que se prepararan para este desastre que se vería venir y estas inundaciones y este fenómeno que se verían venir. Nosotros desde marzo les avisamos y ayer le enviamos desde la delegada de Medio Ambiente una solicitud de que nos informe cuáles fueron los preparativos que hicieron para evitar que tuviera que declararse una medida de emergencia, o si había que declararla, cuáles son las medidas que tomaron estos casi 6 meses de prevención que les hicimos para que estuvieran listos. Vamos a ver qué nos responden. A propósito, ¿qué balance hay de las investigaciones de la ONG disciplinaria de la ministra? Nosotros seguimos investigando, seguimos haciendo seguimiento a toda la información que tenemos a raíz de una inspección disciplinaria que hicimos a principios de este año, y seguramente van a haber noticias porque hemos encontrado muchas otras actuaciones que se salen del contexto legal y que ya estamos en eso mirando algunas actuaciones de traslados de dineros, algunas otras autoridades sobre misiones que no eran de urgencia, pero vamos a sacarlas una vez tengamos el estudio completo seguro muy prontamente. Procuradora, muchas gracias. Chao. ¿Ya? Este foro internacional de derecho disciplinario continuará el día de hoy y también mañana viernes aquí en el Centro de Convenciones Ágora, con conferencistas nacionales e internacionales, hablando de muchos temas: derecho disciplinario, inteligencia artificial y también de experiencias en otros países. La procuradora en su discurso inaugural dijo que hay que defender el Ministerio Público, y no se opone, como siempre lo ha hecho, a que se hagan reformas o que se piense en terminar con la Procuraduría General de la Nación. Florencio Sánchez, Focus Noticias, desde el Ágora en Bogotá.